Laboratorio de diuréticos. Los diuréticos son sustancias que aumentan el volumen urinario y se utilizan frecuentemente en patologías cardíacas y renales. Por tal razón es importante que el estudiante de medicina conozca y analice la farmacodinamia y la farmacocinética de estos. Objetivo general que perseguimos en esta práctica: que se interprete la acción farmacológica de los diuréticos. Objetivos específicos. Número 1. Identificar los efectos de los diuréticos tiazídicos y de asa en la función renal. Número 2. Interpretar los resultados obtenidos de ambos diuréticos a partir de sus mecanismos de acción. Número 3. Establecer la potencia relativa de los diuréticos utilizados en la práctica. Número 4. Describir los beneficios de estos en las principales patologías en que se utilizan. Y por último, número 5. Analizar los efectos adversos que se podrían presentar al utilizar dichos diuréticos. Para poder entender la función de los diuréticos es necesario recordar un poco la fisiología de la función renal. El riñón tiene 4 funciones. Una es la regulación del equilibrio hidroelectrolítico. A través del riñón se controla el agua presente circulante y a su vez los electrolitos. Número 2. Eliminación de productos de desecho, que se da por el metabolismo intracelular. Dentro de estos productos de desecho podemos mencionar nosotros la creatinina y productos azoados. 3. Control del equilibrio ácido-base. Y el riñón lo logra a través de la excreción de iones hidrógeno o bicarbonato o la reabsorción de iones hidrógeno o bicarbonato. A nivel del riñón también se da la formación de hormonas como la eritropoyetina, que estimula la formación de eritrocitos, las prostaglandinas, que tienen una función de vasodilatación de las arteriolas eferentes presentes dentro del glomérulo, y puede darse también la formación de la vitamina D, que dicho sea de paso es la encargada de extraer el ion calcio presente a nivel de los intestinos y que es necesario para el desarrollo de muchas actividades metabólicas. En un estado hemodinámico de un sujeto de 70 kilogramos, comúnmente posee 5 litros de sangre que se encarga el corazón de poderlo bombear cada minuto. Esta sangre está compuesta a su vez por un 40% de elementos formes de la sangre, llámese en este caso que dentro del organismo hay línea eritrocitaria, eritrocitos, línea blanca, sistema inmunológico y línea plaquetaria. También la sangre está compuesta por un 60% de plasma, donde están suspendidos todos estos elementos formes. El plasma posee diferentes elementos también, no solo los elementos formes. Posee iones, posee hormonas circulantes, posee glucosa, posee aminoácidos, posee también desecho metabólico y así podríamos ir mencionando uno por uno. Ese 60% que hay en esos 5 litros de sangre, un 20% de estos son filtrados a través del riñón en un minuto. A eso se conoce como filtrado renal. Ese 20% es equivalente a 1000 mililitros o 1 litro. Y esos 1000 mililitros de sangre representan un 40% de elementos formes de la sangre y un 60% de plasma.
En ese 60% de plasma, nosotros podríamos hablar que se da el filtrado de plasma renal. Eso es lo que representa. De ese 60% de filtrado de plasma, estamos hablando nosotros que un 20% de este es lo que nosotros conocemos como tasa de filtración glomerular. ¿Y cuánto representa el 60% de filtrado glomerular? Aproximadamente 600 ml. Y si de estos 600 ml de plasma hay una tasa de filtración de un 20%, estamos hablando que 120 ml de filtrado de plasma se transforma en filtrado glomerular. Y este filtrado glomerular es el que pasa ya a nivel de todas las estructuras presentes en el glomérulo que tienen como último objetivo la formación de la orina. La unidad funcional del riñón es la nefrona. Esta está compuesta por diferentes estructuras. El glomérulo, donde se da el proceso de filtración glomerular, el túbulo contorneado proximal, que es donde se da la mayoría del proceso de reabsorción de ciertos elementos, que posteriormente vamos a explicarlos. La parte descendente fina, larga y corta, y a su vez una pequeña parte ancha del asa de Henle, el túbulo contorneado distal, para finalizar con el túbulo colector. Todas estas estructuras las analizaremos detalladamente en las siguientes diapositivas y a su vez determinaremos el sitio en el cual actúan ciertos diuréticos y los mecanismos a través de los cuales alteran la función renal. La primera estructura que estudiaremos es el glomérulo. Las arteriolas que llegan al glomérulo permiten la liberación de líquido al espacio glomerular. Para que se pueda liberar este filtrado glomerular, es necesario que se supere la presión hidrostática de estas arteriolas, que es de 60 milímetros de mercurio. Cuando la perfusión renal es superior a 60 milímetros de mercurio, se da el filtrado glomerular. Ya habiéndose dado el filtrado glomerular, el siguiente paso es que se genere el ultrafiltrado para que pase a las diferentes estructuras del glomérulo. Pero este ultrafiltrado se da cuando se supera una presión superior a los 18 milímetros de mercurio. Y también existen condiciones para que se dé. Dentro de ellas nosotros veremos que la cápsula de Bowman posee un endotelio que sería la primera capa que genera una selectividad de absorción, donde si ustedes verifican no penetra nada que sea electronegativo, como el caso de las proteínas, y no pasa a través de esta capa elementos que tengan un peso superior a 60 Dalton. Cabe mencionar que existe otra capa más interna, que es la capa de la membrana basal, y una más interna todavía,
que está formada por podocitos. Significa que para poder pasar del espacio glomerular y convertirse en ultrafiltrado, ese proceso de absorción genera diferentes condiciones que debe de cumplir el líquido que pasa a las diferentes o demás estructuras del glomérulo. La siguiente estructura que estudiaremos es el túbulo contorneado proximal. El ultrafiltrado que se forma a nivel del glomérulo pasa al túbulo contorneado proximal. En este se da la mayor reabsorción de todos aquellos elementos que necesita recuperar el cuerpo. Un 100% de estos elementos, como la glucosa y los aminoácidos, son reabsorbidos. Un 60% se reabsorbe también, o 66%, el agua, el sodio, el fosfato, el calcio, y en un 90%, un elemento que necesita el organismo, el ion bicarbonato, para el control del equilibrio ácido-base. Ahora bien, ese proceso de reabsorción se da por las características físicas de vellosidades presentes a nivel de la pared del túbulo contorneado proximal. Dicho sea de paso, no es el tema, pero por ejemplo, los aminoglucósidos, ¿cuál es el efecto adverso que producen a nivel renal? La destrucción de estas vellosidades, que no permite de que se absorbe de manera adecuada los elementos y que se recuperen para el cuerpo. Ahora bien, la acción de los diuréticos a nivel de esta zona son diuréticos que se conocen como diuréticos osmóticos. Los diuréticos osmóticos tenemos, por ejemplo, la acetazolamida, que interactúa a nivel de la anhidrasa carbónica, inhibiendo su acción. Bueno, recordémonos algo acerca de la anhidrasa carbónica. En el proceso de ventilación pulmonar, la anhidrasa carbónica, el CO2, lo transforma en ¿qué? Vamos a ver si se recuerda. Exacto, ¿verdad? En ion bicarbonato y agua. Cuando se requiere recuperar bicarbonato. Pero también trabaja de diferente forma. El ion bicarbonato, al unirse, en este caso, con el ion hidrógeno restante, forma el ácido carbónico. Si lo que se espera es subir la acidez dentro del organismo. El efecto diurético es proporcional a la presencia del ion bicarbonato. Quiere decir que cuanto menos ion bicarbonato, va a haber una mayor cantidad de agua en esta zona que va a pasar a las siguientes estructuras. También cabe mencionar, y que va a ser parte de la práctica de laboratorio, lo vamos a agregar, la acción de otro diurético osmótico como el manitol. Vamos a interactuar con un animalito de experimentación utilizando manitol, pero el manitol propiamente no interactúa a nivel de esta zona. Lo que genera es un mayor gradiente de agua presente en esta zona. Y ese es el efecto a través del cual ocasiona una mayor diuresis. ¿Y cómo lo logra? A través de la dilatación de las arteriolas aferentes que están llegando al glomérulo, aumentando el índice de filtración glomerular. Produce entonces un proceso de vasodilatación. Y así aumenta la diuresis.
Cabe mencionar de que no son diuréticos que van a generar una alta cantidad de diuresis, pero que sí, a través de sus mecanismos, permiten el aumento de la misma. Pasamos a la siguiente estructura, el asa de Henle. ¿Qué pasa a esta estructura? El ultrafiltrado proveniente del túbulo contorneado proximal. Este ultrafiltrado posee comúnmente agua, desechos azoados y ciertos electrolitos. ¿Qué se da en esta estructura? Primero veamos cómo está conformada. Está conformada por una estructura fina, delgada, descendente y una estructura gruesa, corta, ascendente. Aquí lo que se da es la absorción de agua que pasa el espacio intersticial. En la porción corta, gruesa, ya no se da la absorción de agua, pero sí de ciertos electrolitos, como el caso del cloruro de sodio, el yodo y el magnesio. Bueno, analicemos un poquito esto. Lo primero es que si se da un proceso de reabsorción de agua a nivel de esta zona, es importante darnos cuenta que esa agua que se absorba es la última agua que va para el organismo, el residuo que todavía ha quedado y que se necesita recuperar. Pues ya en la porción corta, gruesa, ya no se reabsorbe agua. La capacidad de reabsorción de agua a nivel de esta zona es importante para evitar el proceso de deshidratación. No va al tema, pero podríamos nosotros fisiológica y anatómicamente verificar por qué los camellos aguantan bastante tiempo sin tomar agua. Y es que ellos tienen un proceso de reabsorción de agua muy adecuado, dado que el asa de Henle en la porción fina descendente es bastante larga y por eso reabsorben hasta la mínima cantidad de agua. El agua que no se ha reabsorbido en esta zona ya no se reabsorbe en la porción ascendente gruesa. Y es esta agua la que se encarga de la formación de la orina. Pasa esta agua, ¿verdad?, al sitio de dilución. Y es en este sitio dilutor donde interactúa la bomba 2-cloro-sodio-potasio. ¿Cuál es la función de esta bomba 2-cloro-sodio-potasio? Todavía poder reabsorber cierta cantidad de electrolitos que se necesiten como cloro, sodio y potasio. Y aquí es donde interactúa un diurético de asa, conocido como furosemida. Bloquea esta bomba. Entonces, si bloquea esta bomba, en este segmento dilutor donde solo hay agua y ciertos electrolitos, se aumenta la concentración de agua. Y este sitio en el cual ya se está conformando la orina, si se aumenta esa concentración de agua, lo que vamos nosotros a observar es la eficacia de la furosemida, que si ésta interactúa sobre la bomba 2-cloro-sodio-potasio, se va a generar una diuresis bastante elevada. Mejor dicho, la mayor diuresis posible. Y así es como hemos visto la función de la furosemida. Pasamos a otras estructuras. Vamos a hablar acerca del túbulo contorneado distal y también del túbulo colector. A nivel de la porción primera del túbulo contorneado distal, lo que se da es la reabsorción al espacio intersticial de sodio y cloro. Esto se logra a través de la bomba de sodio y cloro.
Cabe mencionar que la función del sodio es una función de arrastre. Para donde se vaya el sodio, se va agua y ciertos minerales. Hago mención de ello porque también se jala el calcio. Y es de esta manera, a través de la reabsorción del sodio y cloro, que el calcio se reabsorbe también al líquido intersticial, al espacio intersticial. Aquí interactúa un diurético, los tiazídicos. Los tiazídicos, ¿verdad? Por ejemplo, la hidroclorotiazida, lo que generan es un bloqueo de la bomba de sodio y cloro, no permitiendo que se reabsorban estos, generando a nivel de la luz del túbulo contorneado distal una mayor concentración de sodio y cloro y a su vez de calcio. ¿Por qué? Porque no se reabsorbe, porque no interviene la acción de la bomba de sodio para la reabsorción de calcio. Tal vez podríamos decir que este es un efecto adverso propio de los tiazidas, en lo cual la orina puede tener una calciduria. Posterior a ello vamos a hablar acerca de la mácula densa. La mácula densa es un elemento que controla, ¿verdad?, las concentraciones de sodio y cloro. Es necesario para el organismo el sodio y el cloro para diferentes funciones. Por lo tanto, este genera una especie de control de concentraciones de estos. Cuando estas concentraciones bajan, esta está unida, ¿verdad?, al aparato yuxtaglomerular y a las células mesengiales, haciendo que estos dos, en el caso del aparato yuxtaglomerular, libere renina y contraiga, en este caso, los túbulos capilares aferentes que están llegando al glomérulo, disminuyendo la, en este caso, filtración glomerular. Y lo mismo pasa con las células mesengiales. Estas, al activarse, cierran la capacidad de filtración glomerular. En la porción más distal del túbulo contorneado distal, valga la redundancia, interactúa la aldosterona, que, dicho sea de paso, actúa más sobre el túbulo colector. Vamos a hacer una intercorrelación de la aldosterona. La acción de la aldosterona es recuperar sodio. Y al recuperar sodio, como es higroscópico, arrastra, retiene el agua presente en esta zona. Y en casos de deshidratación, impide de que esta orina se pierda y se mantenga más líquido en el organismo. Cabe mencionar que aquí interactúa, ¿verdad?, diferentes diuréticos, que son ahorradores de potasio. Uno de ellos podríamos mencionar la espironolactona. ¿Qué pasa con la espironolactona? Inhibe la acción de la aldosterona. La aldosterona, al ser inhibida, hace de que se pierda el sodio y se mantenga el potasio. El sodio y el agua salen aumentando el proceso de diuresis. Ese sería su mecanismo de acción. Pero ¿cuál es la importancia de la excreción del potasio? Y no solo del potasio, sino que del ion hidrógeno por parte del riñón. Hagamos un recordatorio. ¿Qué es lo que puede matar al organismo? Una hiperpotasemia y también una acidosis metabólica. Entonces el riñón para él es igual excretar iones hidrógeno como potasio y retener sodio. Y lo logra a través de la aldosterona, pero al ser inhibida esta por la espironolactona, se mantiene el ion potasio y se pierde agua y ion sodio. También podríamos mencionar otro diurético, la amiloride, que interactúa sobre el receptor del sodio, inhibiendo la recaptación de este, la reabsorción de este, y haciendo de que se pierda a través de la orina.